Buenas tardes. Hoy quise hablar un poquito sobre las enseñanzas de Jesús, ¿no? Como la refiere el Evangelio. Y el templo como lugar de oración también. Pero esto es algo que lo hago de manera improvisada y no es un estudio muy profundo, ¿no? Simplemente son algunas reflexiones, ¿sabes? En el... Bueno, hay unas citas, ¿sí? Como podemos encontrar en la Escritura, está lleno de posibilidades de conocer las Escrituras como nunca en el Internet. Tenemos algunas citas, ¿sí? De pronto descubrí, ¿no? Después de leer un poquito el Evangelio varias veces, algunos de repetir la lectura de pasajes, ¿no? Algunas veces, que Jesús hacía mucha referencia a la enseñanza, pero no es que hacía referencia a que tenemos que enseñar, sino que él mismo enseñaba, ¿sí? En el Evangelio, bueno, acá no tengo el versículo, dice, al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato, un largo rato. Y eso no solamente en esa ocasión, más de ocasión creo que se pasaba largos ratos enseñando. Como cuando estaba enseñando en un lugar abierto, ¿no? En la campiña creo que era, y había estado tanto tiempo con la gente que llegó un momento en que tenía que comer porque no llevaban llevado tanta comida y se habían quedado más tiempo del que podían haber previsto. Y entonces, bueno, estuvo el problema de los panes, que no alcanzaban, ¿no? Apenas había 5 panes y 2 peces. Bueno, lo que quiero mencionar aquí es el hecho de que Jesús dedicaba mucho tiempo a la enseñanza. Y quizás de una manera así, por supuesto, más dedicada, más profunda a los apóstoles, ¿no? A los discípulos. Vino a Nazaret, acá dice Nazaret en lugar de Nazaret, Lucas 4:16, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. En el sermón de la montaña, que es lo que relatan los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, bueno, da unas enseñanzas a Jesús que son centrales, ¿sí? Son como una síntesis de todos los evangelios. Y al comenzar creo que dice, ¿no? Viendo la muchedumbre, subió al monte.
Se sentó y sus discípulos se le acercaban, y tomando la palabra les enseñaba diciendo. Y ahí dice todas las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos se reinan los cielos, y las demás. Al terminar el Sermón de la Montaña, creo que dice el Evangelio, y la gente quedó muy asombrada porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Y después otro pasaje de Marcos, capítulo 10, versículo 1, y levantándose de allí, se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y de nuevo vino la gente de allí, y como solía, les enseñaba. Viste que Jesús se pasaba la vida en esos 3 años, ¿no?, de vida pública, viajando por todos los pueblos y enseñando, ¿sí?, y curando a mucha gente. Pero la tarea principal era enseñar, ¿sí?, constantemente, predicar, digamos, también. En Lucas 4:31, yo te digo algunos que vi, ¿viste? Hay más quizás, y en todo el Nuevo Testamento, bueno, hay más referencias, te digo algunas nada más. En Lucas 4:31, fue a Capernaum, en otro lugar dice Cafarnaún, ¿no?, una ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados. Y el famoso momento en el cual se enojó. Acá en Marcos 11:17, y les enseñaba diciendo, no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero lo que tienen es una cueva de bandidos. Lucas 5, versículo 3. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentado enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Enseñaba a la muchedumbre desde la barca. Yo durante mucho tiempo, como católico, ¿no?, desde joven, cuando comencé a leer las Escrituras, empezando por los Evangelios, bueno, mucho tiempo como no había profundizado sobre los Evangelios, pensaba que, y me asombraba también, cómo era eso de que iba caminando por la playa, lo vio a Pedro y a su hermano Andrés, y le dijo, síganme, y ellos dejaron todo, lo siguieron. O después pasó por otro lugar donde estaba Juan y su hermano Santiago, trabajando también en la barca de su padre, creo que era, y le dice, síganme, y ellos dejaron todo y lo siguieron, tan automático, ¿no? Igual que cuando pasó por el despacho, me atendía Mateo, que era recaudador de impuestos, y le dice, sígueme, y él se levantó y lo siguió. Lo que ocurre es que no es tan así, ¿no es cierto? Había un conocimiento previo, había bastante conocimiento de Jesús y a una relación también. O sea que no era, el Evangelio es una síntesis, digamos, muy grande, ¿no?, de algo que hay que desarrollar con el estudio, ¿no?, con la meditación. Y
y yo lamento no haber estudiado más porque me parece que es algo fascinante, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Yo después leí también otro pasaje, debía haberlo aprendido yo, ¿no? Que cuando está, a ver, no sé si lo tengo acá, o lo leí recién. Recién cuando leí lo de la barca, que Jesús le pidió a Pedro, subió a la barca y le pidió a Pedro que se aleje un poquito para predicarle a la gente, ¿no? Desde la barca, Jesús. Y fue cuando después Jesús le dice, echad las redes para pescar, era de día. Y Pedro le dice, hemos estado toda la noche, Señor, y no hemos pescado nada. Porque claro, dicen que los pescadores saben que de noche se pesca mejor, es mejor la pesca. No sé, no entiendo mucho, ¿no? Pero le va mejor. Entonces, si era de día, iba a ser más difícil todavía, porque estuvieron toda la noche. Dice, Señor, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré las redes. Y bueno, después consiguieron tanta cantidad de peces que tuvo que llamar a otra barca que tenían cerca para que los ayude. Y las redes amenazaban con romperse de tantos pescados que había. Y fue después de ese momento, de esa experiencia que tuvo Pedro con Jesús, que él dejó todo y lo siguió, ¿no? Porque Jesús le dice, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Bueno, entonces digamos que no es así tan repentino todo, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando uno más conoce el Evangelio, más apasionante le parece, ¿no? Y tenemos mucha sed, los católicos, de que nos enseñen todo esto. Me parece a mí que en general a la gente le entusiasma conocer los Evangelios, que es lo más importante de las Sagradas Escrituras. Y en Marcos 11, versículo 16, después de echar a los mercaderes, dice que no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Porque claro, en el templo se vendían cosas, no sé, dentro del templo. Creo que en la entrada había así cambistas y todo eso, pero el templo estaba siendo utilizado como así, una especie de mercado parecería. Entonces, claro, le da bronca a Jesús, ¿no? Y él se enojó mucho, es uno de los lugares donde más se enoja, según relatan los evangelios, porque para Jesús tiene mucha importancia el templo, y tiene mucha importancia, por lo tanto, la oración. Y están usando el templo para cualquier cosa menos para la oración, ¿viste? Y hoy día sucede algo semejante, ¿no? A veces el templo no se utiliza para solamente la oración, casi para nada en algunos lugares, ¿viste? Es decir, por el hecho de que hay templos, catedrales, algunas por lo menos en España y quizás en otros países, en otro país, que están, digamos, prácticamente dedicadas a los turistas. Los turistas, digamos, durante varias horas visitan el templo y nos queda prácticamente tiempo para que la gente vaya, cualquier vecino de la ciudad, cualquier fiel católico, entrar al templo, ponerse a rezar un poquito. No pueden prácticamente, por lo que yo leo, ¿no es cierto? Por lo que se lee en los comentarios también. Y es dramático eso. Pienso que es algo que yo modestamente digo, ¿no? A los clérigos, no sé si a algún clérigo le pueda parecer bien todo esto, ¿no? Lo que están haciendo, y que me puede parecer mal lo que yo digo, pero digamos, sea bueno que lo debatan, ¿no? Que expresen sus razones, pero
y que si son equivocadas algunas actitudes en los templos, bueno, que sea bueno que se rectifique, porque también eso tiene que ver con la venta de templos, porque lo que sucede en un país repercute también en otros países. A ver, inclusive el derecho canónico está permitiendo, indirectamente por lo menos, que algunos obispos digan, bueno, yo voy a cobrar, porque vamos a cobrarle un ingreso a los turistas que quieran conocer el templo, por diferentes motivos, pero que necesitan dinero, pero si el templo está para digamos, darle la posibilidad a la población de que haga oración, y es un lugar en el cual mucha gente puede convertirse, inclusive si hay confesionarios y sacerdotes confesando en el templo, y es el acto más grande que hay en el mundo, el acontecimiento más grande que hay en la tierra, que la gente se convierta. Y un hombre convertido es un hombre que agradece, ¿no es cierto? Y agradece con limosna también. No es que tenemos que pensar en limosna, pero ahora, obligatoriamente, tenemos que mencionarla por el hecho de que algunos invocan de que el templo hay que sacar un provecho económico, porque si no, no podemos mantener el templo, quizás dicen. Pero es un razonamiento falaz. Es como decir, bueno, yo tengo una escuela y con lo que, una escuela privada, ¿no? Con lo que me pagan no me alcanza para mantener la escuela, entonces, no sé, dedico la mitad de las aulas a vender cosas. Y lo importante es, digamos, a veces, no sé, es un ejemplo malo quizás el que dije, pero no buscar la solución haciendo algo distinto de lo que tenemos que hacer. Algo que no está nada relacionado con la fe, con la oración, con la piedad, con la sagrada teología, con los sacramentos. Nada que esté, digamos, nada que impida a la Iglesia Católica eh, realizar su cometido de santificar a las gentes, ¿no? Santificar al pueblo, a los niños, los jóvenes, los adultos, los hombres, las mujeres. Pero esto ya te digo, esto es una partecita. Solucionando esto ya se soluciona bastante el problema de la Iglesia Católica. Si el templo se lo deja que esté abierto generosamente desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche para que la gente pueda entrar a rezar. Porque la visita al Santísimo tiene un valor muy grande, quizás más de lo que nosotros imaginamos. Vos sabés que yo hace muchos años leía también que en España, ¿sí?, había lugares o ciudades en las que estaba lleno de capillas, lleno de capillitas. Decían, de una manera quizás exagerando, por supuesto, que vos en cada cuadra tenías una capillita. Eso era algo extraordinario, me parece. Seguramente las capillas estarían abiertas todo el día y no habría ningún miedo de que roben, de que pase nada. Porque la misma vida de oración digamos, que ayuda a la capilla que tenga la gente, el templo, la basílica, lo que sea, esa misma vida de oración que se va incorporando en la ciudad como parte de su cultura, ¿no?, y su misma idiosincrasia inclusive, eso hace que haya menos robos, que la gente sea más honesta, más pacífica, más confiada en Dios, gente que conoce el amor de Dios y confía en ese amor. Entonces, ya no piensan en robar, en hacer, en cometer delitos, porque la gente se convierte delante del Santísimo. Muchos se han convertido. Cuando digo el Santísimo, digo estar delante del Sagrario, donde está la presencia real, ¿no?, de Jesucristo nuestro Señor, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Y tiene un efecto santificador de verdad la oración delante del Sagrario.
¿Y qué quiere Dios de nosotros? Que lo alabemos, que te alabamos, te adoramos, te glorificamos, le decimos honor y gloria. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Todo. En templo vamos a eso, a darle gracias, a alabarlo a Dios, a glorificarlo, a escuchar qué nos dice en silencio profundo, ¿no? Con la meditación del Evangelio y meditando, haciendo una especie de catarsis espiritual de nuestra vida, ¿no? Vamos descubriendo la voluntad de Dios para nosotros. Entonces el templo tiene que estar abierto a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde, a 4, 5, 8 de la noche, ¿viste? 6 de la mañana es bueno que esté abierto, ¿viste? Vos sabés que acá también tengo un pasaje de ya te digo, Marcos, no, esto es Mateo 21:15, ¿sí? Si no me equivoco. Bueno, yo te digo el pasaje, no me acuerdo lo que decía antes, no importa. Vamos a lo que quiere decir del templo. Pero los principales sacerdotes y los escribas, bueno, se refería también a los fariseos, ¿no? Al ver los milagros que se hacían y a los niños que gritaban en el templo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Se indignaban los sacerdotes porque veían que, y los escribas, porque veían que la gente alababa a Dios, al Hijo de David, decían. Y eso era porque veían milagros que se hacían. Y a los niños que alababan a Dios, o sea, se enojaban por eso. Y vos sabés que hay un salmo hablando de cantar, ¿no? Porque, fíjate, acá dice, gritaban en el templo. Gritaban, ¿sabes? Bueno, está bien, hay ocasiones en que está bien gritar, es una expresión de alegría que da rienda suelta a la profunda alegría que tenemos, ¿no? Y está perfecto, en algunos momentos está muy bien, pero lo habitual en la misa, cuando vamos a cantar, cuando cantamos en el canto de entrada o en el momento de, digamos, en la lectura del salmo, cantamos la antífona, quizás o cantamos un salmo, o quizás en el momento del ofertorio. Bueno, hay varios momentos en el que se canta, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que hay un salmo, no me acuerdo bien, y ahora me acuerdo un poco vagamente, creo, que hay una antífona que dice así, ¿no? Exactamente, Hosanna al Hijo de David. Y te lo voy a decir yo cantado, si puedo ahora, porque para que veas cómo es la manera como me parece a mí, de alguna... deberíamos cantar, no gritando así. A veces parece que se canta un poquito, no digo desaforadamente, pero se levanta mucho la voz en el canto. Y hay momentos en la misa en que está todo preparado para que estemos reflexionando, estemos rezando en silencio, ¿no? Con mucha paz interior. Y entonces vienen los cantores y cantan fuerte y con una guitarra raspando la guitarra, y quizás como que no te permite tener una vivencia espiritual de la misa, ¿no? Y fecunda, tal vez. Entonces la antífona dice así, ¿no? Disculpame que si canto mal, pero bueno, trato de explicarte. Dice, Hosanna al Hijo de David, Hosanna en las alturas. Hosanna al Hijo de David, Hosanna en las alturas. Bueno, ves cómo no es un grito, y esto lo pueden cantar tanto los que cantan bajito, porque hay gente que es un poco tímida para cantar y además, si ve que todos cantan fuerte, se sienten inhibidos también de cantar cuando ven que algunos cantan muy fuerte. Entonces, si el nivel del ruido que tenemos que hacer cuando cantamos no puede ser muy bajito que no se escuche,
y tampoco puede ser tan fuerte que aturda un poquito, ¿no? Y que ya no parezca una oración litúrgica, porque el canto, si bien tiene que ser alegre y dinámico en ciertos por momentos, no quiere decir que tenga que ser un poco como un poco desaforado, ¿no? Un poquito. Inclusive, ¿vos sabés qué pensaba en un momento? El mismo Padre Nuestro, cuando rezamos, quizás tanto en los templos grandes como en los pequeños, bien, si hay un grupo de personas dentro, dispersos o un poco juntos, ¿no? Que lo cantan con voz fuerte, ¿no? No que lo rezan, que lo rezan con voz un poco fuerte, lo cual no está mal, yo no te digo que no está mal, pero un poquitito, ajustar un poquitito el sonido para que el que canta muy bajito, que no se sienta inhibido, que no se sienta tapado por la voz del que levanta la voz cuando reza el Padre Nuestro. Porque después de todo, el Padre Nuestro y cada oración que hacemos en la misa tiene que ser una manera, como te digo, siempre con uh, una cierta connotación espiritual, ¿entendés? Siempre sabiendo que le hablamos a Dios, y a Dios no le gritamos, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No, digamos que está bien, lo hacen de corazón, pero un poco más controlado, ¿no? Porque para hacerlo en grupo, la misa es una asamblea, y lo que reza es la asamblea, más que cada uno personalmente, ¿no? Entonces, digamos que sería bueno que se escuche a la asamblea rezar, y de una manera que a Dios le agrade, por ejemplo, me parece, ¿no? Que le agrade más que si lo hacen un poco como gritando, ¿no? Que lo hagan de una manera como que les salga del corazón y de una manera sentida, ¿no? Porque esa sería la manera como que también sería más sencillo para los que cantan, ¿no? Y eso yo te digo, lo noté una vez en algún lugar donde estaban las monjas, ¿sabes? Las monjas, sería bueno que las escuchemos, ¿sabes? Que cuando podamos que vayamos a un convento de monjas, que algunas tienen cantos muy lindos, algunas usan la guitarra, no me gusta la guitarra, te digo sinceramente, a mí personalmente la guitarra me parece que no debería utilizarse en la parroquia. Inclusive si utilizas un instrumento musical, que sea muy bajo el sonido, no bajo, muy bajo, ¿entendés? De modo que no interfiera. Inclusive cuando se hacen a capela los cantos, yo me acuerdo que en una parroquia había en la misa un poco frecuentemente, había un fiel, un señor, que se ocupaba de iniciar los cantos, nada más, ¿no? Cuando no estaban, por ejemplo, las mujeres que lo hacían muy bien, ¿no? Dos mujeres que había, por ejemplo, no estaban, entonces el hombre dirigía el canto, y la gente, como lo sabía de memoria, porque no eran tantos cantos, entonces se aprendían, lo sabían de memoria, y eran cantos buenos, que por más que los repitas, eran buenos de verdad, ¿entendés? El salmo son todos buenísimos, pero buenísimos. Y entonces, y no se cantan los salmos como podrían cantarse en la misa. Bueno, yo te quise hablar de esto porque, bueno, quizás tienen alguna relación con el templo, ¿no? Y ya te digo, la oración entonces, los cantos, a veces sucede esto de que se hace un poquito, no gritando, pero con voz un poquito más fuerte de lo que convendría, porque son jovencitos los que dirigen, de aproximadamente 20 años, 18, 22 años, y entonces el chico canta con toda la fuerza que tiene, ¿no? Pero en las asambleas cristianas, católicas, en la eucarística, ¿no? En la Eucaristía, muchas veces el promedio de edad es más de 20 años, 22, 24. Y de todos modos, aun cuando sean jóvenes, conviene que aprendan ya desde jovencitos a cantar de manera litúrgica. No cualquier canto es litúrgico. Me parece a mí, te lo digo como un amateur de todo esto, ¿viste?
pero presiento que no cualquier manera de cantar es bien es litúrgica y espiritual. Inclusive no toda manera de rezar el Padre Nuestro, ¿sí? Hacerlo sencillo, ¿no? Recitando, pronunciando bien las palabras, pero tratando de hacerlo con toda la comunidad, ¿no? Que toda la comunidad sea una sola voz, en la medida de lo posible, para rezar y para cantar, ¿sabes? Entonces, ¿sabías que te habré comentado en algún momento que en el derecho canónico también se refieren a los templos diciendo lo siguiente, ¿no? El canon 1221, si no me equivoco, 1221. Vos sabés que ese canon dice que durante las celebraciones litúrgicas, la entrada al templo es libre y gratuita, ¿sí? Que sea libre, está bien, ¿no? Habrá algunas comunidades religiosas que, bueno, que lo hacen en sus monasterios, en su convento, pero se refiere quizás a las parroquias, ¿no es cierto? En general, libre y gratuita. No sé por qué dice que tiene que ser gratuita, porque ¿qué quiere decir? Que hay ocasión. A ver, hay que aclarar que tiene que ser gratuita la entrada. Que sea libre, tal vez tenés que aclararlo por la duda, porque puede ser una comunidad religiosa, ¿no? Un lugar donde tiene una cierta privacidad, la monja, los monjes, los religiosos de una congregación. Pero que sea, que tengas que aclarar, que tengas que decir que debe ser gratuita, bueno, y si no es gratuita, que es cobrando entrada. Bueno, es lo que están haciendo ahora. Es lo que están haciendo ahora. Y no sé si, creo que comenté en otro lugar, que hay otro canon del derecho canónico que dice que es bueno que allá donde se expone el Santísimo, que esté abierto algunas horas para que el público entre a rezar, ¿no? Hablando de las parroquias, ¿sabes? Quizás. Entonces, algunas horas. Lo bueno sería que esté abierto todas las 24 horas, como una vez dijo el Papa Francisco, ¿no? Las 24 horas. No sé si el Papa Francisco se refirió a todos los templos y a todos los lugares y las 24 horas. A mí me parece que no, nada obsta para que esté abierto 24 horas el templo, 24 horas. 4 de la mañana, 2 de la mañana, no hay ningún problema, me parece, al contrario, sería extraordinario. Me parece a mí, ¿no? Nunca leí algo de que diga que... Algo leí, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica, y bueno, poderme, digamos, salteado muchos lugares donde dice que sí, que no habría problemas serios. No, el único problema que están invocando ahora es que se pueden robar cosas del templo. Y, y hay maneras de solucionar todo en la parroquia. Absolutamente todo. Lo que no se puede solucionar fácilmente es que, digamos, que la gente no pueda ir a rezar. Si la gente no puede ir a rezar al templo, es jodido. Porque, es jodido, es un inconveniente muy grande que los fieles no puedan ir a rezar al templo. A los templos, a todos los templos. Acá hay un pasaje que de Lucas 21:38, fíjate, y desde muy temprano
todo el pueblo acudía donde él al templo para escucharlo. O sea, acudían a Jesús a escuchar a Jesús en el templo. Desde muy temprano, todo el pueblo, es increíble esto, ¿no? Ojalá un día se produzca en nuestras ciudades, que desde muy temprano, además me parece que la misa temprana es lo más fabuloso del mundo. Bueno, me parece bien, me parece muy bueno. Desde muy temprano, todo el pueblo acudía donde él, al templo, para escucharlo. Y acá tengo una pequeña selección de texto de Juan María Vianney, ¿sí? San Juan María Vianney, presbítero párroco de Ars. Mis niños, la palabra de Dios no es poca cosa. Las primeras palabras de nuestro Señor dirigidas a sus apóstoles fueron estas: vayan e instruyan, para hacernos ver que la instrucción va antes que todo. ¿Qué nos permite conocer nuestra religión? Son las instrucciones que hemos escuchado. ¿Qué es lo que nos da el horror al pecado? Lo que nos hace percibir la belleza de la virtud, lo que nos inspira el derecho del cielo, las instrucciones. Mis niños, ¿por qué somos tan ciegos e ignorantes? ¿Por qué no hacemos caso a la palabra de Dios? Con una persona instruida siempre hay recurso. Puede perderse con toda clase de malos caminos, pero podemos esperar siempre que regresará al buen Dios tarde o temprano, aun cuando sea la hora de su muerte. Una persona que no está instruida en su religión es como un enfermo agonizando. No conoce la gravedad del pecado, ni la belleza de su alma, ni el valor de la virtud. Va arrastrándose de pecado en pecado. Una persona instruida tiene siempre dos guías que caminan junto a ella: el consejo y la obediencia. Bueno, entonces, como te digo, el templo es el lugar de la oración, ¿sí? Específicamente. También es un templo de la habitación de uno. El Evangelio lo dice Jesús, ¿no? Cuando quieras orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, viste que, ¿cuál es la principal oración del católico? La más importante de todas absolutamente. La misa, ¿sí? La Sagrada Eucaristía. Y después, ¿cuál es la oración que más le agrada a Dios? Algunos dicen el Via Crucis, ¿viste? Que son las 14 estaciones de la vida de Jesús, de la pasión y muerte de Jesús, ¿no? Pero también el Santo Rosario, es la oración a la Virgen. Las veces que insistió Jesús y la Santa Madre de Dios respecto de la conveniencia de rezar el Rosario,
es mucho más grande la cantidad de veces que lo dijo que respecto al Vía Crucis. No estoy escuchando mucho, me parece que no hace tanta referencia a Jesús al Vía Crucis, pero es importante, ¿viste? Sería bueno tenerlo en cuenta, me parece. Pero el Santo Rosario, la oración que le hacemos a la Virgen, es, una vez leí que es tan importante, es tan poderosa la oración, en general, pero la oración del Rosario en particular, me parece a mí, que tiene un poder tan grande como el de más grande que el de las reacciones atómicas. Lo que hizo grandes a los países, me parece a mí, es la oración. Así de sencillo. La oración. Y si dejamos de rezar, arruinamos los países. Cada uno en su país. El rosario todos los días, te digo, ¿viste? Todos los días. Y hay una oración también, como te mencioné otro día, que es la coronilla de la Divina Misericordia, que tiene un valor muy grande también. Si puedes rezarla todos los días, te harías un gran favor. Y le harías un gran favor al mundo, ¿no? Porque el mundo necesita de tu oración, de cada uno de nosotros. Y, y eso es lo que va a salvar también los templos que ahora quieren vender, me parece, ¿entendés? Tenemos que hacer muchas campañas de apostolado, me parece, apostólicas, ¿no? Que me parecería que son urgentes también. Pero quizás, primero que nada, más urgente quizás es organizarnos para rezar, ¿viste? Que haya una oración a nivel de país, ¿no? Por alguna intención, o por varias, pero como ya te dije así de pasada, que si en esos templos que quieren cerrar se organizara una oración, primero que lo dejen bien abierto a las 24 horas si es necesario, si es posible, digo, las 24 horas, primerísimo. Además, que se organicen la mayor cantidad de oraciones posibles, ¿viste? Que sean poquitas personas al principio, no importa, con el tiempo capaz que se agregan muchas personas más, ¿viste? Y que haya un rosario, quizás dos, quizás tres, cuatro, durante la mañana, la tarde, inclusive a la noche, ¿sí? Se podía rezar el Vía Crucis en el templo, que a veces no lo rezamos, y es tan importante. En todos los templos hay un Vía Crucis, ¿viste? Están las 14 estaciones en las paredes del templo, para que uno pueda rezar el Vía Crucis. Qué increíble sería, me parece. Qué fuerza poderosa para conseguir la ayuda del cielo, ¿no? De modo tal que no se cierren los templos. Y quizás se consiguen también vocaciones. Otro motivo, la oración por las vocaciones católicas, de todo orden, sacerdotal, religioso, laico, ¿no? Vocaciones para todos los estados. Que un padre, por ejemplo, suponete se ocurre ahora, una mamá, vaya con su nenita de 5 años, con su nenito de 4 años también, de 8 años, y dice, mira, acompáñame al templo, voy a estar 10 minutitos, si podés, acompañame en esta oración. Para que quizás reza un misterio rosario, nada más. Su chico con su hijo de 10 años, 12, 14, no importa. Entonces, el chico aprende a rezar el rosario, ¿viste? Y como va con la mamá, quizás lo hace de una manera espontánea y agradable para él, ¿no? Y es la mejor escuela que puede tener, la escuela de la oración, el chico. Que no le enseña al chico solamente a ir al santo y tocarlo y pedirle, está bien, está bien.
pero este tema de la oración, ¿no? Que se quede quietito ahí con la mamá, ponele 4 minutos si querés. Y si está más tiempo, mejor. Digo, con el papá, con el papá. Es decir, buscar ideas, ¿no? Para que el templo no se cierre, porque yo vi en Estados Unidos, veo a veces las páginas de internet, ¿no? No mucho, de vez en cuando busco alguna, parroquia. Y veo que hay parroquias realmente buenísimas, están bellísimos los templos, bellísimo el edificio de la parroquia. Y muchos de esos los quieren cerrar, ¿entendés? Y los que son antiguos también tienen una belleza increíble, y los quieren cerrar, lamentablemente. A mí me parece que con el entusiasmo que yo notaba, habiendo leído la noticia, ¿no? Y lo que decía la gente, que se reunía al lado en la parte del templo o adentro del templo y expresaban su deseo de continuar, con un grupo como ese que reza, con ese grupo para empezar, le sobra la parroquia, le sobra gente para construir el templo, para poder mantenerlo y todo. ¿Eh? Que sea pequeño como una semilla de mostaza, el grupo que dice, bueno, nos proponemos conservar este tiempo, vamos a rezar para que no se cierre. Bueno, que sean chiquitos como un granito de mostaza, no importa, que empiecen a rezar, que empiecen a rezar. Estoy segurísimo que no se cierra ningún templo, porque ¿qué ocurre? Ocurre que, por una parte, se dice por allí, no se está diciendo, y es posible que sea una gran verdad, pero ¿qué pasa? Eso que están diciendo es que la Iglesia Católica se va a convertir por un momento en un grupo pequeño de personas que son verdaderamente fieles, que son un resto, digamos. Y que después sí, algún día se expandirá, obvio. Pero, a ver, no tenemos que dar por hecho el hecho de que entonces dejemos que se cierre todo. No. Por ahí había no sé si era sacerdote o laico que decía, bueno, después de todo, el hecho de que haya que cerrar parroquia, y puede tener su lado positivo también, por el hecho de que, no sé, yo no le veo ningún lado positivo, pueden explicarlo de muchas maneras, pero un templo cuesta muchísimo dinero, costó muchísimo dinero y trabajo y sudor construirlo, y lo hicieron con mucho amor los fieles, ¿no? Junto con los sacerdotes. Entonces, hagamos lo posible para no cerrarlo. Porque no se trata de que abandonemos un capital enorme. Porque por otra parte, algunos se lamentan, dicen, no, no tenemos plata, pero a ver, depende de nosotros que el templo esté abierto y no se cierre. Hagamos alguna reforma como yo modestamente te propongo, ¿viste? Y el templo tiene que resurgir con mucha más fuerza, increíble, increíble. Es posible no cerrar ningún templo. Para lo cual, por eso te digo, habría que reformar el derecho canónico. Porque, viste, cualquier detallecito, parece mentira, pero cualquier detallecito que el derecho canónico expresa, ¿no? Que podría permitirle a un obispo cerrar el templo, y lo aprovechan, quizás. Porque fíjate, el obispo quizás no te va a decir que el canon 1221 dice que se puede cobrar la entrada, pero hay un canon que dice: la entrada es libre y gratuita en el momento de la celebración litúrgica. Algunos podría deducir, equivocadamente, quizás no hicieron ese razonamiento, pero lo podrían hacer perfectamente en cualquier momento, ¿no? Y dice, bueno, como quizás después de la misa se puede cobrar la entrada, excepto durante la misa, o durante un bautismo, no sé, pero es un razonamiento falaz y nada cristiano, ¿eh? ¿No te parece?
y quizás te acordás de algún lugar, algún momento, si lees la noticia de la Católica, que por lo demás me gustaría recomendarte, ¿no? Modestamente, que leas algunos sitios católicos, ¿viste? Yo te puedo decir que son buenos, son no buenos, muy buenos. Ahora, algún aspecto, por ahí estamos en una época tan difícil que por allí, viste, por ahí un autor de un blog que está en el sitio de Católico, viste, o se filtra una idea equivocada, pero lo que yo te puedo decir es que puede suceder, pero fíjate, hay páginas de internet, como por ejemplo, te digo, infocatólica.com en España, Infocatólica. Sería bueno leer esas noticias. ¿Y sabes por qué es bueno ese sitio? Porque, por lo menos en esto que te digo ahora, que tiene noticias católicas y además tiene la posibilidad del lector de hacer comentarios sobre esa noticia. Y yo varias veces en mi vida pude informarme muy bien de lo que piensa el pueblo de Dios, la gente, porque el pueblo de Dios para mí son también esos, si querés, asociaciones LGBT, también son parte del pueblo de Dios, porque ellos se quejan también a veces de algunas injusticias que le ponen en la Iglesia Católica, y me parecen sensatas. En eso, estoy de acuerdo. Inclusive, por ejemplo, las mujeres, digamos, norteamericanas, católicas pro-choice. Por supuesto que es una aberración eso, ¿no? Igual que... Y también los grupos de ateos, ¿sí? Que tienen su página de internet de más de un país, y se quejan quieren corregir alguna cuestión de la Iglesia Católica. En eso estoy de acuerdo. Y cuando te digo pueblo de Dios, es el pueblo, ¿no es cierto? Todo el pueblo, los santos y los pecadores, ¿entendés? No quiere decir que justifique nada, absolutamente, ¿no? De los errores que cometen. Pero, ¿viste? A los católicos, que quizás decimos, yo soy de derecha, yo soy de centro derecha y no creo nada en lo que dice la izquierda. ¿Viste? Que sucede, ¿no es cierto? Sucede que hay más de un dirigente, ¿no? Que inclusive tiene fama de buen católico. Digamos, no. Son buenos católicos, quizás. Pero hay una cierta a veces soberbia en algunos católicos. Yo lo veo en Argentina también, ¿eh? Son muchachos que se dicen católicos, pero me sorprende, me escandaliza un poquito la manera como hablan con una cierta necedad, ¿no? De la izquierda, o con un poco de soberbia y arrogancia, ¿sabes? Y hay también católicos buenísimos, ¿no? Gente dulce, gente que explica bien, que propone de una manera delicada, si querés también, ¿no? Bueno, hay de todo, pero parece que es más de uno, sí, que se creen también, se consideran buenos ciudadanos, inclusive, excelentes, porque juzgan de una manera despiadada a los políticos, ¿no? a quien no le guste, ¿no? Bueno, uno modestamente, ¿viste? Quisiera decir, no, digo, está bien, podemos estar enojados, todos contra todos, pero tratemos de moderarnos un poquito, porque estamos en un mundo bastante nervioso, que es comprensible por algunas situaciones sociales que se dan, ¿sabes? En cierta manera. Pero tratemos de moderar la manera de hablar, ¿no? Yo mismo tengo que estar constantemente reflexionando también de la manera como digo las cosas, ¿no es cierto? Y si me tengo que rectificar, rectifico, no tengo ningún inconveniente, creo, por lo menos, ¿viste? Pero te digo, entonces, en esos sitios católicos, Infocatólica es uno, y después hay otros sitios, ¿no? Así Prensa me parece que es bueno también, sí, Así Prensa. Y después tenés, no sé si Vida Nueva Digital, ¿sí? Vida Nueva Digital tiene algunos artículos buenos. No conozco todo el sitio, algunos artículos me parecían buenos.
Vos sabés que no te puedo recomendar tan fácilmente los sitios católicos, en general, los que conozco, porque algunos son un poquito oficialistas, ¿entendés? Entonces, algunas cuestiones no las tratan con toda la veracidad, con toda la apertura intelectual, como para mostrar bien lo que sucede. ¿Eh? Y hasta por momentos pueden estar a favor de ciertos, algunos errores que se pueden estar cometiendo de manera ancestral, ¿no? Pero bueno, pero en general son buenos, creo. Y te digo simplemente no para que sepas que hay sitios católicos que te pueden dar un panorama de lo que está sucediendo en el mundo, que no te lo muestran el diario Clarín, La Nación, me parece que tienen lo suyo de bueno, ¿eh? Ámbito Financiero, El Cronista, Página 12, tienen lo suyo de bueno, ¿sí? Infobae, y profesional, Infobae profesional, lo que significa, y profesional, también es bueno, me parece. Eso con respecto a los periódicos, digamos, no específicamente católicos. Y te puedo decir algunas páginas de Estados Unidos que parecen muy buenas, son sitios de noticias que realmente me ayudan a entender un montón de situaciones que se producen en Estados Unidos dentro del catolicismo y en la relación del catolicismo con el gobierno, con los gobiernos. Entonces, uno de ellos es, te digo, National Catholic Register. National Catholic Register. Ese es un sitio, me parece muy bueno. Otro es Pilar Catholic. Pilar Catholic. Es Pilar, Pilar en inglés lo que es, doble L, Catholic. Pilar Catholic. Otro sería LifeSite News, que es canadiense, pero parece norteamericano porque también tiene muchos colaboración de, me parece, estadounidenses. Muy bueno. LifeSite News. Después hay otros en Estados Unidos que son pro vida todos estos sitios, por lo menos, ¿no? Lo que vengo viendo. Y el otro que es Life News, todo junto, ¿no? .com. Bien. Y después tenés en Estados Unidos, uno del cual obtuve algunos artículos muy buenos. No los conozco tan en profundidad, pero me parecen realmente buenos. Crisis Magazine. Crisis Magazine. Es Crisis, se escribe magazine con z.com, creo que es. ¿Sí? Crisis Magazine. Bueno. Y tengo algunos otros sitios que en algún momento te comento, ¿sí? Y ahora te adelanto algo. Vos sabés que, viste que yo te dije que hay sitios que son pro vida y todos acá son pro vida, pero de pronto encontraste y te llevas una sorpresa con alguno de esos sitios, en el cual, por ejemplo, en alguno de ellos te digo, que no concuerda tanto, ¿no? Un artículo con lo que se opina, no es la palabra del editor de la página de internet, ¿no? Pero bueno, se acepta un artículo en el cual se pone un poquito en duda algún concepto cristiano, ¿no? De uno de esos valores cristianos no negociables, que los hay, hay matices equivocados, hay muchos hoy en día en todos los países del mundo. Y entonces, bueno, simplemente te digo que en una página que no me acuerdo cómo se llama bien ahora, justamente tuvieron una idea muy buena. Te cuesta una lista de todas las asociaciones cristianas pro vida, que se dicen pro vida, ¿no? Y también sitios de católicos, y de cada uno te dicen, a ver, vos tenés varias columnas, ¿no? Y en
la respuesta es sí, no, no, dicotómico. Entonces, para que sea bueno, perfecto, vos tenés que ver que en la línea de esa asociación católica, etcétera, todo es no. ¿Qué pasa con esto, por ejemplo? ¿No? A ver, respecto a este tema no católico, son de negociar la verdad, son de tergiversar un poco la idea, ¿no? La idea católica, porque hoy en día muchos queremos modificar, ¿no? A piacere la doctrina católica y ese conjunto de ideas actuales relacionadas con la ideología de género, ¿no? La salud reproductiva, la educación sexual, como que puede haber, viste, matices contemporizadores. Bueno, entonces, algunos de ellos, de las 7, suponete, preguntas que les hacen, o 8 o 9, no sé, dicen no, 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 no. Entonces, ese está bueno, está bien comprobado que ellos no lo tienen claro todo bien respecto de la doctrina católica. Pero algunos de los 9, si tenés 1, 2 o 3, hasta 4, podés tener en el que dice sí, que transigen en eso, que no concuerdan con el pensamiento realmente católico, ¿sí? Y tradicional. O sea que digamos, te aviva, por así decir, disculpame la palabra, te quiere avivar que tengas, para que cuando vos leas algo sobre esa institución o ese sitio de internet, bueno, que tengas cuidado porque se podrían equivocar en algún sentido, ¿entendés? Ahora, lo triste sería que ellos mismos lo que hacen es lo que publican eso también se puedan equivocar, tengan algún matiz. Esperemos que no, ¿no es cierto? Y ¿sabés qué es lo que tiene bueno también? De los sitios americanos que yo te mencioné, hay 1 o 2, por lo menos, que permiten la opinión de los lectores, que publican la opinión de los lectores respecto de lo que tratan en cada noticia. Y te digo que se aprende mucho. Para mí, por lo menos, parece que está bueno. Son 3 los que conozco hasta ahora que dan la posibilidad de opinar. Y hay más, por supuesto. Pero te quiero decir que los 3 son realmente buenos. Y si la gente conociera más los sitios de noticias católicos, la gente aprendería muchísimo. Pero muchísimo más de lo que pasa en el mundo realmente. Entonces yo, para terminar, te animaría a que reces para que no se cierren templos, ¿viste? Para que no se cierren templos. Para que pienses, que utilices la imaginación que te la vas a poder utilizar muy bien, vos o con tus amigos, o con tus correligionarios, con gente de la parroquia, del lugar que sea. Bueno, que busquen ideas y seguro que van a encontrar ideas magníficas para proponer al obispo, ¿viste? Y además, yo lo que tenemos que proponerle a los, me parece, que hay que proponerle a los obispos, que el laico empiece a tener participación, yo diría, jurídica, ¿viste? Participación de alguna manera, que el laico en algunas oportunidades tenga la posibilidad concreta de impugnar y de impedir el cierre de un templo, ¿sabes? Porque aparentemente en este momento hay, por más que escuchan a los laicos, por más que los escuchan, igual tienen todo el poder de cerrar, de decir, bueno, el mes que viene se cierran 137 templos y que Dios nos ayude. Tratemos de salvar todo. Tratemos de negociar con respeto y de ponernos firmes, si es necesario, haciendo valer los derechos de los laicos. Es triste que una comunidad no tenga la posibilidad, que de pronto le cierren el templo. Hay comunidades. Otra cosa que no me gustó mucho de Estados Unidos, disculpame que ya no me gustó mucho, que yo preferiría que sea tal vez de otra manera, porque hay parroquias que son negras, por ejemplo, que van negros. No tienen por qué ser tan así, no sé, si se da la casualidad, bueno, fabuloso, pero
Pero si van negros, bueno, es una casualidad, digámoslo. No es que estén aquí los negros en una parroquia y los blancos en otra parroquia. Ni siquiera espontáneamente. Tiene que haber un poco más de interrelaciones de todas las etnias. Me parece a mí, te digo con muchísimo respeto, porque te puede no gustarte, tranquilamente puede no gustarte. Pero me parece que, viste que alguna vez eh, te podría parecer que en algunos lugares, en todos lados, las etnias son como compartimentos estancos, ¿no? Están los de esta nación, los de aquella nación. Inclusive en Estados Unidos tienen parroquias donde van los húngaros, parroquias donde van quizás los polacos, principalmente, ¿no? Pero digo, que haya un poquito más de, por lo menos, de rezar, de oración, para que un día estén más integrados cada país del mundo, más integrados. Y que los católicos, a ver, ¿cómo te lo puedo pedir? No sé, yo quiero pedirte de una manera respetuosa, ¿viste? Como me parece que trato de hablar, ¿eh? Sí, me parece que sería bueno que los católicos nos ocupemos más de los pobres, ¿viste? Bueno, los pobres como una vocación que tenemos, ¿eh? Cuando muchas veces se decía, hace unos cuantos años en Argentina, la opción preferencial por los pobres, que siempre tenemos que aclarar, no exclusiva, pero sí preferencial. Y pobres de todos los colores, ¿viste? Negro, blanco, amarillo, rojo, quienes sean, ¿sí? Pero ocupémonos, no dejemos a nadie. No digo afuera, pero tratemos de integrar a todos. Tratemos de buscar la manera de llegar a todos. No descartar a nadie, ¿sí? Porque a veces, con nuestras costumbres que tenemos, los católicos, tal vez esas costumbres equivocadas nos hacen pensar, sin darnos cuenta, capaz que discriminamos, ¿sí? ¿Entendés? Capaz que, digamos, eh, hay una palabra, ¿no?, que dice que preferimos a unos por el ingreso, que preferimos tener tales chicos por el ingreso en la escuela que tienen, nos interesa, pensamos más en los ingresos que tienen los papás que en el hecho de querer hacer de ese niño una buena persona, una cristiana persona, en la escuela católica, ¿sabes? Principalmente digo, pero digo, no dejar a nadie, no segregar, eso es lo que te quiero decir. Que no haya segregación por los ingresos, ni por el color, ni por nada, ¿entendés? Que veamos a todos los chicos iguales, a todas las etnias, ¿sí? Y que no busquemos manera de segregar, manera de discriminar, porque es un pecado muy grande, me parece, ¿sabes? Bien, es todo por hoy. Amén. Que Dios te bendiga.